Y ya lo saludamos a Diego Santilli, el vicejefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Le vamos a preguntar, obviamente, de las burbujas, de la familia del coronavirus, pero queremos tener la mirada política de la oposición respecto a la deuda. Santilli, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Franco, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, ¿acompañaron ustedes esta negociación de la deuda? ¿Están de acuerdo? ¿Están conformes? Me parece que es un paso importante y positivo para nuestro país, para la Argentina, que tiene que ver con primero la integración del sector privado, de las empresas, las pymes, las grandes empresas de nuestro país que generan trabajo, que generan recursos, que generan divisas para poder tener acceso al crédito que les permita producir, generar trabajo, pagar los salarios y avanzar. Me parece un paso importante. A partir de ahí tendrá que haber un plan productivo, de desarrollo para nuestro país, el que tenemos que trabajar en conjunto y ojalá el desafío que tenemos todos es de seguir trabajando de la manera que lo hemos venido haciendo en la pandemia, llevarlo adelante por lo menos en 5 o 6 puntos básicos como país para poder avanzar, generar trabajo y darle producción a nuestros ciudadanos. Santilli, Sí. sí, Dale, perdón. No, quería retomar el concepto que dejaba Franco en la entrevista anterior con Daniel Artana con respecto a la cuestión filosófica. ¿Hay diferencias en la clase política con respecto a quiénes son los sectores que van a impulsar la creación de empleo y el crecimiento? Porque parece ser que también es un tema casi endémico en la Argentina, cierta estigmatización del sector privado, que es en definitiva al que hay que echar mano en este momento. ¿Cuál es su posición al respecto y cree que hay sectores que filosóficamente demonizan al sector privado? Yo creo que no, creo que el sector privado cumple un rol importantísimo. Lo estás viendo en la pandemia, lo ves en la pandemia en la ciudad de Buenos Aires. Nosotros somos casi un tercio, un poquito más, un tercio de la atención en nuestra ciudad de los vecinos de la ciudad de Buenos Aires y vos no podés prescindir del sector privado que trabaja, que lucha en conjunto y que nosotros hemos programado con ellos y articulados durante toda esta pandemia. Me refiero a ocupación de camas, cantidad de camas, obviamente recursos humanos, que es terapistas, médicos, médicas, enfermeras, enfermeros. Y lo mismo en el sector privado. Imaginar la salida sin el sector privado no es clara. Obviamente nosotros tenemos que marcar el norte como Estado y decirle, bueno, a ver, hay que poner todo el aparato productivo a funcionar, hay que proteger a cuanta pyme podamos proteger, porque, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires las pymes generan 7 de cada 10 puestos de trabajo. Entonces, cuando ustedes nos ven a nosotros planificar, programar, analizar cada uno de los sectores, el sector que el comercio, que es centralmente la economía de la Ciudad de Buenos Aires, servicios y comercio, fuimos restableciéndolo paulatinamente. Ahora, hay algunos sectores, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, que no han vuelto con plenitud, y me refiero a, por ejemplo, el gastronómico, que estamos trabajando todos los días, el hotelero, genera 100 a 150 mil puestos de trabajo un día normal, la construcción en la Ciudad de Buenos Aires, para que ustedes tomen dimensión, hay ingresados 6 millones de metros cuadrados para la Ciudad de Buenos Aires. Si nosotros pudiéramos poner en marcha 4 millones de metros cuadrados ahora, cuando la pandemia lo permita, estás hablando de 77 mil puestos de trabajo directos, que indirectos terminan siendo más de 100 mil, porque me refiero a qué sé yo, los lugares donde vos comprás la cerámica, la madera, el resto de los materiales de la construcción. Entonces, es central que nos pongamos de acuerdo y es central que todos empujemos para el lado de generar trabajo, de generar producción. Esto no es solo del Estado. Obviamente el Estado tiene que empujar desde su lado, ¿no? Desde y en este la obra contexto, pública, desde hacerle... En este contexto, Santilli, ¿cuál es su posición, por ejemplo, respecto de una ley que bueno, finalmente se terminó aprobando, que es la ley de teletrabajo, del proyecto de gravar las grandes fortunas? ¿Cuál es su opinión, también considerando el contexto actual? Bueno, yo hubiera tomado otra medida, pero son decisiones que en definitiva define el Parlamento. Yo creo que se le hubiera podido pedir un aporte adicional a los que más tienen, desde un bono que le podía haber dado el Estado y de alguna manera el sector privado lo podría haber recuperado. Pero ya está, es una decisión que está tomada. Yo lo que creo es que acá hay que articular de nuevo el sector público, liderando con el sector privado para determinar cómo producimos, cómo generamos trabajo, cómo ponemos en valor, cómo protegemos
a las pymes y cómo protegemos los empleos. Esto es lo que tenemos que definir. La Argentina tiene una matriz energética importante, me refiero, tiene los mejores vientos en el sur de nuestro país, donde vos podés tener energía eólica, podés tener los mejores soles en el norte, donde podés producir también energía limpia, tenés vaca muerta, tenés la construcción, vuelvo a decir algo, que mayoritariamente el sector privado, nosotros en el sector público en un gran momento hemos generado 20.000 puestos de trabajo cuando ustedes vieron el Paseo del Bajo, el levantamiento de los trenes. Ahora el sector privado per se ya te genera 77.000 directos más otro tanto en indirectos, entonces digo, no es solo el Estado, es la articulación público-privada lo que nos va a sacar adelante y nos va a hacer que los argentinos empiecen a tener empleo, mejoren la cantidad de empleo y la capacidad de sus ingresos para, obviamente, discutir un tema central de nuestro país, es la pobreza. En nuestro país se discute la pobreza hace cuántos años, Nico, que vas a preguntar. ¿Hace cuántos años se discute la pobreza? Ahora, ¿por qué no discutimos cómo? ¿Cómo la resolvemos? Es que le iba a preguntar sobre eso, porque recién dijo algo medio al pasar, que esperaba que el gobierno nacional los convoque para trabajar en una especie de plan económico, así como trabajaron en la pandemia, que es algo que Alberto Fernández también dijo en alguna de las exposiciones que tuvieron juntos, ¿no? Que dijo que le gustaría también sumar a la jefatura porteña a trabajar en una especie de plan económico. ¿Esto es así? ¿Puede ser posible? Mirá, Nico, nosotros creemos que tenemos un desafío hacia adelante como país, como argentinos. Cuando se nos vio articulando en la pandemia, vos veías al presidente de la Nación con el jefe de gobierno de la ciudad, con Horacio, y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires. ¿Pensamos distintos? Sí. ¿Tenemos abordajes distintos? Sí. ¿Somos nosotros la oposición? Sí. Ahora eso no quita que tengamos que trabajar juntos para salvar vidas y para evitar contagios. Pero esto ahora se habló, digamos. Estamos en la etapa... Y nosotros estamos a disposición absoluta, nos planteamos en ayudar a entender cómo generamos trabajo, cómo generamos un plan que permita que la gente vuelva a trabajar, vuelva a abrir los comercios, a abrir las persianas, a que las pymes vuelvan a producir, a que nuestro país entero produzca. ¿Por qué? Porque es la única manera de salir de la pobreza, digamos, generando trabajo, y eso no lo haces unos u otros, es todos juntos. La predisposición nuestra está siempre. ¿Y el presidente piensa lo mismo? ¿Se los dijo? Yo estoy convencido que sí. Hemos podido trabajar, lo hemos hablado en una de las tantas reuniones que hemos tenido de que el desafío es ahora la puesta en marcha, y en esa puesta en marcha tenemos que volver a trabajar en conjunto. Ojalá suceda. La predisposición de Horacio ustedes lo conocen. Es un planificador obsesivo, trabaja todo el día, lo mismo el que les habla, de sol a sol, de lunes a lunes. Bueno, estamos para acompañar, estamos porque lo que viene es tan duro y difícil como lo que vivimos estos meses. ¿Cómo sigue la cuarentena una que pandemia viene, que afectó al mundo? Santilli, ¿cuál es la idea? Porque se habla mucho de lo que puede pasar en provincia. La ciudad mantiene ese esquema de apertura, va a haber modificaciones. Ustedes frenaron algunos aspectos de la fase que tenía que empezar este lunes. ¿Cuál es la idea? En este momento estamos consolidando la etapa 1. ¿Qué significa eso? Resto de los comercios que no podían abrir, que volvieron el lunes, las grandes avenidas de nuestra ciudad, salvo los 3 centrales de transbordo, me refiero a Retiro, Constitución. Están muy enojados 11, los sobre todo el comerciantes. área de 11 y la avenida cortando. Avellaneda. Sí, bueno, pero a ver, sí, los entiendo. De alguna manera tienen razón, pero vamos paulatinamente y le estamos poniendo gradualidad a esta situación porque todavía no hay ni tratamiento ni vacuna. También estamos consolidando la industria, que había empezado con la esencial, laboratorios, que siguió con jugueterías y ahora el resto. Me refiero a la maderera, a la metal, a los sectores de gráficos, digamos, el resto de las industrias en la ciudad de Buenos Aires. Y empezamos a ir viendo día a día, ayer tuvimos 1000 casos, seguimos con una curva estable o una meseta estable de casos en 1000 promedio, con lo cual eso es algo alentador, empieza a mostrarnos una luz al final del túnel y obviamente evaluando en el transcurso de esta semana y la que viene las actividades a desarrollar hacia adelante o algunas de las cuales tenemos reclamos de muchos vecinos. Santilli, quería preguntarle por la otra pandemia que está en el centro de las preocupaciones de los vecinos y que tiene que ver con la inseguridad. Voy a leerle algunos datos que tengo, datos oficiales de ustedes, del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, de la evolución de estos últimos meses. En abril hubo una baja muy significativa con respecto al año anterior. Se registraron 1.660 robos y hurtos en la ciudad de Buenos Aires.
pero los últimos datos, los datos de julio, hablan ya de 3.584, con un aumento muy significativo de los robos con arma con respecto al inicio de la cuarentena. ¿Qué están pensando ustedes, sobre todo entendiendo que la situación social y la situación económica es muy apremiante y que está creciendo la violencia de los delitos? Nosotros tenemos un plan integral de seguridad que implicó la creación de una nueva policía, que implicó la creación de un instituto de formación, porque es muy importante ese hombre y mujer que está en la calle, que vino de un equipamiento, una inversión en equipamiento, en cámaras de seguridad, reconocimiento facial, equipamiento de los policías para su protección, patrulleros, todo eso lo estás viendo. El delito en la ciudad de Buenos Aires bajó el año pasado a niveles de delitos que retrocedieron como hace 20 años atrás. Pero mientras que haya un delito, tenemos que estar. ¿Cómo cerró julio? Hoy tuvimos los indicadores de julio, los números de julio. Julio de este año cerró con 2.196 robos, versus julio del año pasado, que fue 4.946. Entonces, hay una reducción, o tenés una merma, pero mientras que haya un delito, es donde tenemos que estar. Estamos tratando de volver al despliegue policial que teníamos pre-pandemia. ¿Por qué? Porque el despliegue con la pandemia nos obligó a poner nuestras fuerzas en los controles de acceso y egreso a la ciudad, los controles de las centrales de transbordo. También nos obligó por el COVID a tener personas que podían tener morbilidad, que no estén en la calle, y el COVID también nos pegó a nosotros. O sea, para que tomes dimensión, al día de hoy tenés entre policías con COVID positivo y aislados o contactos estrechos, 1.300 policías. Entonces, de alguna manera se siente eso, pero nosotros ya estamos redesplegando para volver a estar el policía de la cuadra, el patrullero recorriendo, la moto recorriendo, todo el despliegue que teníamos, todo programado y controlando. Para darte un ejemplo, hemos hecho un estudio esta semana sobre 4 casos que había de piromaníacos, los 4 fueron detenidos. Hicimos un estudio sobre las cámaras nocturnas, ahí los terminamos de encontrar y podemos detener, así que vamos a hacer un trabajo de redespliegue para cuidar a cada uno de nuestros vecinos. Es muy importante. Hoy terminamos de mostrar los allanamientos que hicimos en sectores de narcomenudeo, Barrio 31, donde se clausuraron 18 centros de venta de droga. Estamos permanentemente en la calle y es importante que la gente sienta que vamos a estar y vamos a seguir estando como lo venimos haciendo todos los días. Gracias, Diego Santilli. Buenas noches. Gracias.